Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente nos dejó con la boca abierta. Hablaremos de una fiesta, sí, pero no una fiesta cualquiera. Una de esas noches que empiezan de una forma y terminan de una manera completamente inesperada, dejando a todos, y especialmente a nuestros protagonistas, Hande y Kerem, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Si les gustan las sorpresas, los giros inesperados y las historias que te hacen pensar, no me puedo creer esto, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y relatos. Nos ayudan un montón. Ahora sí, pónganse cómodos porque vamos a desgranar qué fue lo que pasó en esa fiesta. Imaginemos la escena. Un lugar lleno de luces, música vibrante, gente riendo y conversando. El ambiente perfecto para una noche memorable. Y ahí estaban Hande y Kerem, dos personas que se conocían, quizás amigos, quizás algo más, pero definitivamente no esperaban que esa noche cambiara su percepción de la realidad. La fiesta estaba en su apogeo, la energía a flor de piel, y de repente algo sucede. Algo que rompe con la normalidad, algo que los saca de la burbuja de la celebración y los enfrenta a algo extraordinario. ¿Fue un encuentro fortuito? ¿Una revelación impactante? ¿Un evento tan surrealista que desafía toda explicación lógica? Esa es la pregunta que nos impulsa a investigar. Para entender la magnitud de su incredulidad, tenemos que ponernos en su piel. Imaginen estar en medio de la diversión, con su bebida en la mano, charlando animadamente y de repente una imagen, una conversación, un detalle, los golpea como un rayo. Es como si el mundo que conocían se detuviera por un instante. Sus cerebros, acostumbrados a procesar la información de una manera lineal y predecible, se ven obligados a reconfigurarse. No es solo sorpresa, es una profunda disonancia cognitiva. La mente lucha por encontrar una explicación, por encajar la pieza que no pertenece al rompecabezas. Podríamos estar hablando de algo tan simple como presenciar algo que contradice directamente lo que creían saber de alguien, o algo tan complejo como ser testigos de un evento que desafía las leyes de la física o la lógica. ¿Qué tipo de evento podría generar tal reacción? Podría ser algo que involucrara a personas que ellos conocían muy bien, revelando un lado completamente desconocido. Quizás una pareja que creían inseparable mostrando una tensión insoportable, o un amigo reservado haciendo algo completamente fuera de su carácter. O tal vez, y esto es lo que realmente nos intriga, fue algo que no tuvo nada que ver con las personas directamente, sino con el entorno mismo. Un objeto que aparece de la nada, una ilusión óptica colectiva que todos presencian, o incluso, y esto ya raya en lo fantástico, un fenómeno inexplicable que desafía toda explicación científica. Piensen en las películas, en esas escenas donde los personajes miran a su alrededor con los ojos desorbitados, incapaces de procesar lo que acaban de ver. Esa es la emoción que queremos evocar. La incredulidad de Hande y Kerem no es solo una reacción pasajera. Es un estado mental que los consume. Se miran el uno al otro buscando confirmación en los ojos del otro, como diciendo, ¿tú también lo viste? No me estoy volviendo loco /. Ese compartir de la experiencia, esa validación mutua, es crucial. Les permite aferrarse a la realidad, aunque esa realidad se haya vuelto temporalmente borrosa. No es un evento aislado, es un momento que se graba en su memoria, un antes y un después. Imaginen las conversaciones posteriores, los análisis, los intentos por dar sentido a lo inexplicable. ¿Se lo contaron a otros? ¿La gente les creyó? ¿O los tildaron de exagerados, de haber bebido demasiado? Profundicemos en las posibles causas de su asombro. Si hablamos de un evento interpersonal, ¿podría ser que descubrieran una relación secreta entre dos invitados inesperados? Quizás un triángulo amoroso que nadie sospechaba, o la confirmación de un rumor que circulaba en voz baja. El impacto de ver algo así en persona, en medio de un ambiente festivo y aparentemente despreocupado, amplifica la sorpresa. La energía de la fiesta choca con la gravedad del descubrimiento. Hande y Kerem, al ser testigos directos, se convierten en portadores de esa información, de ese secreto, que ahora les pertenece. Pero, ¿qué pasa si lo que los dejó sin palabras fue algo más etéreo? Algo que desafía la explicación racional.
Pensemos en los avances tecnológicos, en las proyecciones holográficas que pueden crear ilusiones sorprendentes. Podría ser que la fiesta estuviera equipada con alguna tecnología de vanguardia que les jugó una mala pasada, creando una imagen o un evento que pareciera real pero no lo fuera. La tecnología tiene esa capacidad de difuminar las líneas entre la realidad y la fantasía, y en una fiesta, donde las luces y el sonido ya distorsionan la percepción, es el escenario perfecto para un engaño visual magistral. Otra posibilidad, y esta es la que realmente alimenta la imaginación, es que presenciaran algo que no tenga explicación científica. Algo que nos haga cuestionar nuestra comprensión del universo. Imaginemos un instante de tiempo que se distorsiona, una aparición fugaz, o un evento que contradice las leyes de la gravedad. En ese contexto, la incredulidad se vuelve no solo una reacción emocional, sino una necesidad intelectual. Sus mentes se rebelan contra lo que sus ojos han visto, porque va en contra de todo lo que han aprendido y experimentado. El poder de las redes sociales y la inmediatez de la información también podrían jugar un papel. Quizás lo que vieron, por increíble que fuera, se convirtió rápidamente en el tema de conversación del momento en la fiesta. Podrían haber visto a alguien famoso haciendo algo totalmente inesperado, o presenciado un acto de generosidad o, por el contrario, de maldad, que los dejó boquiabiertos. La viralidad de las anécdotas es tal hoy en día, que un evento impactante en una fiesta podría convertirse en una historia comentada en todo el mundo en cuestión de minutos. Es importante destacar el papel de la expectativa. Las fiestas, por lo general, tienen un guión implícito: diversión, socialización, quizás un poco de drama ligero. Lo que sea que Andy y Kerem presenciaron, rompió completamente con ese guión. Fue una desviación radical de lo esperado, y es esa desviación lo que genera la profunda sorpresa y la incredulidad. No se trataba de una pequeña sorpresa, sino de algo que redefinió su noche y quizás, incluso, su visión del mundo. La forma en que cada uno de nosotros procesa la información es única. Andy, quizás más analítica, podría haber estado tratando de desglosar lógicamente lo que veía, buscando patrones y explicaciones racionales. Kerem, quizás más impulsivo, podría haber reaccionado más emocionalmente, dejándose llevar por la sorpresa y la confusión. Pero la mirada que intercambian es la que une sus experiencias, confirmando que ambos están viviendo la misma realidad surrealista. Podríamos especular infinitamente sobre qué fue exactamente lo que ocurrió. Fue algo que involucraba a un personaje público que estaba presente. Un acto de magia que salió terriblemente mal o sorprendentemente bien. Un momento de conexión humana tan profundo e inesperado que pareció sobrenatural. La belleza de estas historias, y especialmente del título que tenemos hoy, es que abre la puerta a un sinfín de posibilidades. Piensen en la energía de la fiesta. La música alta, las luces parpadeantes, la multitud. Todo eso puede distorsionar la percepción, hacer que lo ordinario parezca extraordinario y lo extraordinario, casi creíble. En ese ambiente, un evento que en un entorno normal pasaría desapercibido, puede magnificarse hasta proporciones épicas. Y luego está la cuestión de la memoria. ¿Cómo recordarán Andy y Kerem esa noche en el futuro? Se convertirá en una anécdota recurrente contada una y otra vez con la misma mezcla de asombro y perplejidad. O con el tiempo, la mente humana encontrará una forma de racionalizar lo inexplicable, de encajarlo en alguna categoría, aunque sea una muy amplia. Consideremos el impacto emocional de la incredulidad. Va más allá de la simple sorpresa. Implica una lucha interna, un cuestionamiento de la propia percepción. Es la sensación de que algo fundamental en tu comprensión del mundo se ha tambaleado. Puede generar ansiedad, confusión, pero también, y esto es lo fascinante, una profunda curiosidad. ¿Qué les impulsó a Andy y Kerem a no apartar la vista? ¿Fue la fascinación? ¿El miedo? ¿La necesidad de entender? Probablemente una mezcla de todo. Cuando te enfrentas a algo que no puedes explicar, tu instinto es mirar, intentar descifrarlo, incluso si eso te aterra. Y si la fiesta era temática, podría ser que lo que presenciaron fuera parte de la decoración o de una actuación planeada, pero que ellos, por alguna razón, la interpretaron de manera diferente, o que la actuación fue tan realista que cruzó la línea de la ficción a la realidad para ellos. Piensen en el poder de la sugestión. En un ambiente de fiesta con todos eufóricos, las mentes son más susceptibles a sugestiones. Quizás lo que vieron fue real, pero la sugestión colectiva amplificó su impacto. La esencia de esta historia reside en la ruptura de lo cotidiano.
La vida transcurre, la mayoría de las veces, de manera predecible. Tenemos nuestras rutinas, nuestras expectativas. Pero de vez en cuando, la vida nos lanza una curva, un evento que nos saca de esa rutina y nos obliga a reevaluarlo todo. Esa es la magia de Hande y Kerem, no se lo podían creer en la fiesta. Para concluir, lo que esta historia nos enseña es que la realidad a menudo es más extraña y maravillosa de lo que imaginamos. Que incluso en los momentos más mundanos, como una simple fiesta, pueden ocurrir eventos que desafían toda lógica y nos dejan sin aliento. La incredulidad de Hande y Kerem es un reflejo de esa capacidad de sorpresa que aún reside en nosotros, esa chispa de asombro ante lo desconocido. Es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios y que nunca debemos dejar de cuestionar y de sorprendernos. Así que, en resumen, hemos explorado las innumerables posibilidades de lo que pudo haber sucedido en esa fiesta para dejar a Hande y Kerem en un estado de pura incredulidad. Hemos reflexionado sobre cómo la percepción, la expectativa y la propia naturaleza de la realidad pueden ser puestas en tela de juicio por un solo evento. Hemos viajado a través de escenarios que van desde lo interpersonal hasta lo inexplicablemente sobrenatural. Lo que queda claro es que lo que sea que presenciaron, fue algo que trascendió la normalidad y se grabó en sus memorias como un momento imborrable, un momento que los hizo decir, no puedo creer lo que estoy viendo. Ha sido un viaje fascinante desentrañar esta historia, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo que Hande y Kerem presenciaron en esa fiesta? Déjenme sus teorías y sus pensamientos más locos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus respuestas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha hecho pensar, o simplemente les ha entretenido, por favor, regálenme un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que disfrute de una buena historia y de un poco de misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para ser los primeros en enterarse de todos nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.